Día 2. Recibir el bautismo del Espíritu. Después de Pentecostés, Jesús prometió bautizar a sus seguidores con el Espíritu Santo para que fueran empoderados a llevar el Evangelio al mundo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: «Oísteis de mí». Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Y les dijo: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1, 4-8. Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1-4. El bautismo del Espíritu Santo no fue solo para los discípulos en Pentecostés. Esta experiencia fue, y es, para todos los cristianos desde aquel tiempo. No todo creyente estuvo presente en Pentecostés. Una pregunta práctica podría ser: ¿cómo recibieron los cristianos el bautismo del Espíritu después de Pentecostés? La respuesta se encuentra en el libro de Hechos. En al menos 2 ocasiones, el Espíritu descendió sobre un grupo mientras Pedro les hablaba. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10, 44-47. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: «Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo». Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hechos 11, 15-17. Parece que Dios también guió a la Iglesia a recibir el bautismo del Espíritu de una manera más ordenada mediante la imposición de manos. En cuanto a los creyentes samaritanos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, leemos: «Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También el mismo Simón creyó, y habiéndose bautizado, continuó con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo». Hechos 8, 12-17. Nótese que en Hechos 8, los individuos de Samaria fueron guiados por el Espíritu para aceptar a Cristo y ser bautizados en agua. Sin embargo, no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando fueron bautizados en agua. Pedro y Juan vinieron a ellos desde Jerusalén con el propósito específico de imponerles las manos y orar para que el bautismo del Espíritu viniera sobre ellos. Esta es una clara indicación de que el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu son 2 experiencias separadas. El Espíritu guía a un individuo a aceptar a Cristo y ser bautizado en agua. Esta es una obra del Espíritu diferente al bautismo del Espíritu, el cual debe buscarse por separado cuando uno se da cuenta de esta maravillosa experiencia.
Vemos en Hechos que Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo, también recibió el bautismo del Espíritu mediante la oración y la imposición de manos. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos 9, 17, 18. En el caso de Saulo, el bautismo del Espíritu Santo llegó poco después de su conversión en el camino a Damasco, pero antes de su bautismo en agua. Encontramos un ejemplo similar de oración con imposición de manos cuando Pablo se reunió con los discípulos en Éfeso. Aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: «¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?» Y ellos le dijeron: «Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo». Entonces dijo: «¿En qué, pues, fuisteis bautizados?» Ellos dijeron: «En el bautismo de Juan». Dijo Pablo: «Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo». Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Hechos 19, 1-6. Quien realice esta oración con imposición de manos, debe ser un creyente que haya recibido él mismo el bautismo del Espíritu Santo. También cabe señalar que la imposición de manos no es necesaria para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia maravillosa buscar la llenura del Espíritu de esta manera. Sin embargo, no es necesaria. Recibir el bautismo del Espíritu es simplemente una cuestión de reclamar por fe la promesa de Dios del Espíritu, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14. Elena de White entendía que los cristianos no reciben automáticamente el bautismo del Espíritu Santo al convertirse o al ser bautizados en agua. Sobre nuestra gran necesidad de la llenura del Espíritu para testificar eficazmente a otros, ella escribió: «Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin esto, no estamos más preparados para salir al mundo de lo que lo estaban los discípulos después de la crucifixión de su Señor». Review and Herald, 18 de febrero de 1890. En cuanto a nuestro crecimiento espiritual personal y la llenura del Espíritu, ella escribió: «Inculquen a todos la necesidad del bautismo del Espíritu Santo, la santificación de los miembros de la Iglesia, para que sean árboles vivos, en crecimiento, y que den fruto, plantados por el Señor». Testimonies for the Church, volumen 6, página 86. Si los cristianos tuvieran automáticamente el bautismo del Espíritu Santo, la señora White no nos exhortaría a recibirlo. Cuando uno lee sus declaraciones, queda claro que ella veía su importancia e instaba a cada creyente a buscar la plenitud del Espíritu en su vida. Reflexión y discusión personal. ¿Por qué les dijo Jesús a los discípulos que esperaran el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo recibieron los discípulos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Recibió automáticamente el bautismo del Espíritu Santo todo cristiano al recibir a Cristo o al ser bautizado en agua, después del día de Pentecostés? ¿Cómo recibieron los creyentes samaritanos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo y cómo recibió Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo, el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué dijo Ellen White sobre la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Es necesaria la oración con imposición de manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Actividad de oración. Llama a tu compañero de oración y discute este devocional con él o ella. Ora con tu compañero de oración, para que Dios continúe bautizándolos a cada uno de ustedes con su Espíritu Santo. Para que Dios ministre a través de ti con el poder del Espíritu, por las personas en tu lista de oración. Incluye el siguiente versículo bíblico en tu oración. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas.
Salmos 25:6. Salmos 25:6. Ten misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados. Restáuranos a tu favor y glorifica tu nombre a través de nosotros.